y no sé qué para terminar el término Morena. No, así salió, porque lo que inicialmente salió era el periódico, que es Regeneración, y ahí no pensábamos ser partido político, ¿no? Entonces así han venido sucediendo las cosas en el camino. Somos un partido humanista, somos un partido nacionalista, somos un partido progresista que lucha en forma muy importante por la equidad y por la justicia. Y hemos hecho, antes que otros partidos, realidad nuestros compromisos. Voy a decir, por ejemplo, nosotros estamos por la igualdad. Se hablaba en el pasado, cuando se hablaba en el caso de la mujer de la equidad, se hablaba del 30% de los espacios. Cuando hablamos de igualdad, hablamos del 50% de los espacios. Y bueno, es algo maravilloso. Sí tenemos mujeres muy participativas en esta lucha, pero yo creo que tenemos hombres que son mucho más comprometidos con esta lucha. Héctor es uno de ellos, Andrés Manuel es otro. Andrés Manuel, desde que era jefe de gobierno, fíjense, porque hay que pensar en los compromisos internacionales. Los compromisos internacionales establecieron la equidad del 30%. Sin embargo, Andrés Manuel fue jefe de gobierno en el 2000 y en el 2000 él ya tenía más mujeres en su gabinete en el primer nivel que hombres, en el 2000, o sea, él iba adelante de todo esto. Y hemos sido los únicos en estas pocas veces que hemos participado en las elecciones, en esos 4 años, que hemos cumplido en tener la mitad de mujeres y la mitad de hombres en los espacios, en las candidaturas. Por ejemplo, en el caso del Senado, tuvimos que hacer un sorteo porque ahí es por fórmula. Entonces, en esa fórmula uno va en primer lugar y otro va en segundo. Entonces dijimos la mitad para mujeres, la mitad para hombres. ¿Qué estados? Pues no vayan a terminar que los grandes eran para los hombres y los chiquitos eran para mujeres. Entonces, eso sí lo sorteamos, nos quedó mitad y mitad. Entonces, es algo en lo que hemos comprometido y hemos cumplido. Y voy a decir, el caso ya llega a talos extremos que al rato va a tener que haber un equipo que pida equidad para los hombres, porque en el caso de Morena tenemos la presidenta del consejo es mujer. Bueno, yo realmente soy secretaria general de Morena en funciones de presidente, porque el presidente se fue de candidato y quedó de presidente, entonces soy en funciones de presidente, pero realmente a mí me eligieron secretaria general. Pero cuando veíamos decíamos, pues nuestra candidata a jefa de gobierno, mujer, que hoy es nuestra jefa de gobierno electa, pero nuestra presidenta de consejo es mujer y entonces tenemos una gran cantidad de mujeres dentro de cargos muy importantes. Y también, voy a decir, grupos originarios. Somos los únicos como partido que, por ejemplo, en el congreso que acaba de terminar, teníamos compañeras que eran representantes de grupos originarios. También tenemos los jóvenes más jóvenes en el Congreso, también vienen de Morena. O sea, para nosotros son muy importantes los adultos mayores, pero también los jóvenes, las mujeres igual que los hombres, o sea, no hacemos preferencias ni nada y hoy estamos muy interesados en que todo esto pues dé unos resultados que muestren que es factible. Somos voy a decir que dentro de Morena, yo creo que la mayor parte somos juaristas, entonces como juaristas estamos apegados a los principios juaristas y podría compartir con ustedes aquí uno, la austeridad republicana es un principio juarista al que nosotros honramos y que queremos pues, llevar a cabo en todo el gobierno, Y voy a decir, cuando hablo de todo el gobierno, creo que lo podemos lograr, porque nuestro presidente ganó con más de 30 millones de votos. Más de 30 millones de votos, que es el 54% más o menos de la votación, en un momento en el que efectivamente, como ya se dijo aquí, los partidos han tenido un desencanto. Y nosotros hemos tenido una situación todavía más crítica. Primero, imagínense, sí hacemos trabajo y tocamos, vamos y hacemos recorridos, tocamos puertas, hablamos con la gente y yo siempre digo, no somos repartidores de periódicos y tocadores de puertas, no. Nosotros vamos normalmente
a despertar conciencias y a tocar corazones. Eso es lo que hacemos cuando vamos de puerta en puerta a entregar nuestro periódico, a platicar con la gente y a decirles que sean parte de un movimiento que tiene que cambiar al país. Y ha tenido suficientes resultados, que fue creciendo tanto que hoy, voy a decir, si comparo el número de militantes que tiene Morena contra los votos que tuvo Andrés Manuel, pues parecen poquitos. Pero cuando uno piensa que encabeza un partido que está compuesto por más de 3 millones, hoy 3 millones de militantes, dices, perdón, pero ¿cómo lo administras? Y pasó una situación especial. Después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, al día siguiente, se empezaron a afiliar o querer afiliar a Morena en una forma desmedida y anormal. Y además ya nos llegaban con que traían hasta organizados. Nosotros en nuestros estatutos establecemos que hay que crear comités para que se organicen en grupos que inicialmente habíamos dicho mínimo de 5, ahora decimos mínimo de 8. Yo creo que el número ideal es entre 10 y 15, que pueden hacer círculos de estudio, que pueden realmente organizarse, trabajar, hacer mil cosas. Y aparecían de repente de la nada, y eso sonó muy extraño, porque no es así de aparición simultánea. Nos hizo pensar muy mal, pensar alguien está atrás, alguien nos los está mandando, no sabemos si venían de qué tipo de grupos, y entonces cerramos la llave. Dijimos, no vamos a permitir a nadie si no hacemos un criterio de cómo evaluar quiénes son y quiénes quieren entrar al partido. ¿Por qué? Porque de repente el partido para el próximo año tenía una enorme cantidad de recursos, espantoso, era una cantidad que la verdad nos aterrorizó. Yo personalmente fui a hablar con el presidente López Obrador y le dije, estoy aterrada, tenemos un problema. Y él me dijo, ¿qué está pasando? Le digo, bueno, nos están asignando muchísimo dinero y eso está dramático porque todo el mundo va a querer venir por el dinero, para administrar esa cantidad de dinero. Entonces, él se rió así con esa risa que de repente tiene medio pícara y me dijo, ¿y qué propones? Y yo realmente mi propuesta es pues que hagamos una reforma de ley para que se le reduzca la cantidad de dinero, porque además es una demanda ciudadana y además es correcto que la cantidad de dinero que de repente anda en donde no tiene que estar se dedique a los programas sociales, a la educación, a la salud, a los temas de la infraestructura, tantas cosas que nos hacen falta. Pues Andrés Manuel de inmediato salió a declarar, Morena renuncia al 50% de los recursos. Y bueno, fue maravilloso. Ahora yo voy a decir, yo dije, estoy total y absolutamente de acuerdo en que Morena renuncie al 50%, pero no solo Morena. Nosotros queremos hacer una reforma de ley para que todos los partidos se modifique la fórmula y todos tengan menor cantidad de recursos, por lo menos el 50% menos, y que ese dinero se asigne a cosas más útiles. Del dinero que le queda a Morena, decidimos otra vez dividirlo en dos, otra vez 50 y 50, y el 50% se va a formar un instituto de formación y capacitación. Queremos, por una parte, el tema de la formación ideológica y la otra parte para preparar a los mejores diputados locales, federales, senadores, presidentes municipales, gobernadores. Queremos tener a los mejores con convicciones y principios. Queremos que nuestros militantes tengan una conciencia internacionalista, que conozcan de los movimientos que han hecho de América Latina lo que es hoy, lo que se ha sufrido, lo que se ha padecido para llegar y que no se olvide. Esto yo creo que es muy importante para lograr el cambio verdadero que tanta falta nos hace. Y antes nosotros invitábamos a la gente a formar parte y de verdad a que fueran candidatos, casi les pedíamos. Hoy, si los formáramos, darían vueltas y vueltas y vueltas, porque hoy todos quieren ser candidatos, porque ya se dan cuenta que con Morena llegan, ganan. Entonces nosotros no queremos que sea así, queremos que se esfuercen, tener su hoja de vida, tener su capacitación y preparación y saber qué van. Y en ello, lo más importante para nosotros es los principios y los valores, la ética
partidaria, la ética política. Creemos que la política es una actividad noble porque te permite ayudar a los demás, te permite a través de la política trabajar por los demás. El problema son los políticos que han pervertido a la política y que han hecho quedar muy mal y han hecho que la gente no crea. Entonces nosotros queremos dignificar a la política y a los políticos y demostrar que se puede trabajar en forma honrada. Donan el 50% a las escuelas. Y claro, los que habían sido diputados locales y ahora querían ser diputados federales o al revés, pues sí, claro que llegaban y podían decir, con la mitad de mi sueldo se crearon tantas escuelas o se apoyaron a tantos jóvenes para que estudiaran. Y eso es algo tangible, algo que la gente realmente ve y que es muy distinto a decir, pues presenté tantas iniciativas, tantos puntos de acuerdo, tantos no sé qué, y la gente no entiende. Pero es lo sustancial sí. Pero ahora hicimos una reforma de estatutos, porque está en nuestros estatutos, o sea, nosotros no engañamos a nadie ni tratamos de convencerlos a posteriori, sino que los estatutos establecían que las autoridades electas de Morena tenían que donar el 50% a las escuelas, no a Morena, sino donado directamente a las escuelas. Pero ahora no podíamos hacerlo porque ya siendo gobierno, como el tema es hacerlo en todo el país, y lo que sucede es que en México, yo creo que más que en ningún otro país, no hablo de América Latina, hablo del mundo. En México los salarios de los políticos son altísimos y la cantidad de gastos que se le da a los políticos son altísimos. O sea, el gasto es desmedido y la idea es racionalizar todos esos gastos, racionalizarlos realmente. Nosotros no luchamos para ganar solamente la presidencia de la República y la mayoría en los congresos federales y locales. No, nosotros estamos luchando por una verdadera transformación del país, del poder, de la forma de gobernar. Eso es lo que a nosotros nos mueve. Y queremos y creemos que ese voto masivo que se le dio no solo al presidente, sino a su Congreso, al Congreso que lo va a acompañar, nos genera una enorme responsabilidad. Y esa responsabilidad la tenemos que cumplir con hechos, con resultados. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, estamos haciendo una revisión de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de los congresos locales, y como tenemos una mayoría, creemos que vamos a lograrlo. Nos hacen falta unos cuantos votos, pero creemos que van a sumar, porque imagínense cómo va a quedar que nosotros metamos una iniciativa para reducir los dineros que le llegan a los partidos y que algún partido vote en contra. Pues yo creo que termina de perder los votos que le quedan, porque yo voy a salir a decirlo, por supuesto, con tanto detalle que alguien se está negando a hacer algo que el pueblo que está solicitando, está pidiendo. Por explicarles y contarles un ejemplo, la Cámara de Senadores, yo fui senadora, la Cámara de Senadores originalmente, pues solamente el partido en el poder pues, llevaba a cabo todo. Después, cuando empezaron a hacer dos partidos mayoritarios, pues entonces se los repartían. Entonces, uno tenía la presidencia de la Cámara de Senadores y otra de la Junta de Coordinación Política. Cuando aparece una tercera fuerza ya en tercios, entonces crearon nuevas instituciones dentro del Senado para que cada uno tenga su parte. Y entonces cada uno tenía presupuesto, o tiene hasta este momento, mientras no lo modifiquemos, cada uno tiene su presupuesto, cada uno puede contratar a una gran cantidad de gente y es una locura. Nada más por comentarles que el Senado de México tiene 128 senadores y tiene 5,800 y pico, no me acuerdo, casi 5,900 trabajadores para atender a 128 senadores. O sea, es irracional, es un absurdo por donde lo veas. Entonces, ¿qué queremos hacer? Algo que no sea cómo compartimos el poder, cómo lo resolvemos y cómo todos votan a favor de lo que se quiera. Entonces, esos tipos de cosas son las que queremos hacer. Luego, obviamente, si la Secretaría de Hacienda quiere que le aprueben algo, entonces llega con la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados y pues les aprueba más recursos y entonces le votan lo que quieren. Entonces se han ido haciendo de una cantidad de dinero desmedida. Mientras
nosotros tenemos problemas que, por ejemplo, nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, solo recibe al 9% de los que solicitan ingresar. No porque tengan malas calificaciones, a lo mejor sí, se hace un examen y entran los que pasaron con 100, con 99, 98, 97, ya no, 96, ya, los demás no. ¿Por qué? Porque solo puede recibir al 9%, porque no tiene el presupuesto para abrir el espacio que se requiere. Entonces, hoy no tenemos garantizada la educación para todos los mexicanos a nivel universitario, y voy a decir que limitada en casos de las preparatorias. No tenemos garantizadas los temas de salud para todos los mexicanos y estamos en el compromiso de hacer la salud universal, del vientre a la tumba, con todos los tratamientos, con todos los medicamentos, todo lo que se requiera. Y voy a decir porque, ay, es que si son no sé qué o no sé cuánto. No, los países más desarrollados del mundo tienen salud universal garantizada. Y voy a decir, si hablamos de Europa, España, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, si vamos a Canadá. Entonces, no es que, ay, pues, populistas y todo lo que nos quieran decir. No, eso es un derecho humano de justicia básica, garantizar la salud universal. Garantizar también en este momento en México una pensión a adultos mayores también es un tema mínimamente humano. Voy a decir, yo fui presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación y un expresidente me decía, mira, ahí está tu defendido, le está regalando el dinero hasta a los ricos. Y yo, ¿cómo? Me enseña una tarjeta. Mira, a mi tía le llegó su tarjeta de pensión de adultos mayores. Yo, obviamente era una gente de mucho dinero. Entonces fui a ver a Andrés Manuel y decir, pero me acaban de decir que se le da dinero hasta a los ricos, que cómo puede ser si no les hace falta. Y yo iba injertada en la angustia, enojada, injertada en Pantera y todo lo demás. Y Andrés Manuel, con esa calma que lo caracteriza, te escucha y me dice, mira, Jacob, tenemos muy poco dinero. Si hacemos estudios de a quién sí y a quién no, nos vamos a gastar una buena parte del dinero. Y luego vamos a tener que crear una institución para administrarlo y generar una burocracia que no hace falta. Y luego va a haber corrupción de que me das la tarjeta y entonces yo te doy tanto y si no todavía no me toca. Entonces, mejor se hace universal. Los adultos mayores de edad se les hace una tarjeta. Quien no la necesita, que no la tome, que no la use, que no la pida. Ahora, si alguien que no la necesita la usa, que en su conciencia quede, pero los derechos son universales. Así piensa López Obrador. Entonces, yo sé que ahora vamos a hacer lo mismo y es la forma más simple y más sencilla. No si eran de Morena o no eran de Morena, o si votaron o no votaron, o eran la oposición. No, es para todos. Se está comprometiendo, obviamente, a generar esta pensión alimenticia a adultos mayores en el mismo esquema que la dejó él hecha por ley a la Ciudad de México, pero ahora para todo el país. También se está garantizando para los jóvenes que tengan acceso a las escuelas, y ahora vamos por un proyecto de 100 universidades que nos hacen falta, espacios para que todos los jóvenes estudien en forma gratuita y con calidad. Y después, cuando estén estudiando, sea universidad o sea carrera técnica, y ya estén en edad de trabajar, se está llegando a los acuerdos con las empresas de que las empresas les den espacio para capacitarse. El sueldo lo va a pagar el gobierno federal, el tiempo que dura la capacitación, que puede ser 3 meses, 4 meses, 6 meses, para que no exista la excusa de que no te contrato porque no tienes experiencia y no tienes experiencia porque no te contrato. Entonces están llevando a cabo pactos, acuerdos que beneficien al país y estamos considerando que si hay oportunidades para todos y si se pueden generar, Andrés es muy claro, que la economía, los empleos, lo generan las empresas. ¿Qué necesitan las empresas? Condiciones para invertir,
¿Cuál es el problema hoy en México? El tema de la inseguridad en forma muy importante, que es un costo importantísimo para las empresas y que te quita mucha competitividad. Y la falta de infraestructura, que también te quita competitividad. Si tú inviertes en esta parte, los empresarios pueden gastar más, invertir más y generar empleo si evitas la corrupción. El Banco Mundial dice que a México la corrupción le cuesta aproximadamente entre el 9 y el 9.7 del PIB. Los programas sociales en México, la educación, la salud y programas sociales cuestan el 7% del PIB, o sea, más de lo que cuesta la política social es lo que se lleva la corrupción. Ese es el tema. Se compran, las compras de gobierno están a sobreprecios y se pagan sobreprecios cuando ese dinero bien cuidado puede alcanzar. Y ya López Obrador dio muestra de que podía hacerlo y nosotros estamos muy comprometidos con ello. Ahora, tenemos principios básicos y voy a decir, empezamos de algo muy sencillo y muy simple, que yo misma, cuando lo oí decía, ay, pero es pan comido, ¿no? Esto es algo muy sencillo. No, pero cuando uno va con los políticos, entonces resulta que no es igual, porque Andrés siempre dice, no, yo tengo 3 principios básicos: no mentir, no robar, no traicionar. Pan comido, ¿no? A ver, pídanselo a un político mexicano y ni la primera pasa. Entonces, sí es algo en lo que se comprometen la gente que entra a Morena, toma estos compromisos, porque no todos los que entran a Morena son militantes de Morena o los que son candidatos, muchos pueden no serlo, pero lo que sí tienen que hacer es comprometerse con nuestros principios y si no cumplen los principios, entonces van a la Comisión de Honestidad y Justicia y ya les contarán cómo funciona la comisión, pero es un hecho que, pues, que pueden perder sus derechos partidarios por una parte, pero pueden terminar expulsados también. Y voy a contar 2 cosas y aquí está el presidente, no me va a dejar mentir. Cuando estábamos en la primera parte de Morena, tuvimos un diputado que tuvo una conducta. Tuvimos un diputado que tuvo una conducta inadecuada en Morelos. Y entonces el caso llegó a Honestidad y Justicia. Y la prensa te decía, oiga, pero se van a quedar sin su único diputado. Pues sí, nos vamos a quedar sin el único diputado, porque un diputado que tiene una mala conducta, preferimos no tener a nadie, por supuesto. Y ahora, hace poco, recién les entregaban sus constancias de mayoría, una senadora del norte del país sale a festejar en forma absolutamente inadecuada. Entonces, todos los letreros de Morena atrás, botella de champaña, y entonces ella dice, tengo permiso de licenciado. Pues, mentira, ¿no? Primer caso. Luego, faltó a los principios, o sea, traicionó los principios además, pero hizo una cantidad de cosas. Entonces, pues otra vez, caso que sí va a Honestidad y Justicia. Y la prensa te pregunta, oiga, pero le van a quitar la senaduría, ¿verdad? No, nosotros no podemos quitarle la senaduría. Esa es como persona, ella la ganó, nosotros no la podemos quitar. Nosotros la podemos quitar de Morena, pero no la podemos quitar, no podemos quitar la senaduría. Y van a perder una senaduría. Imagínense, si cuando teníamos un solo diputado en un estado lo perdimos, imagínense ahorita. Entonces, claro, vamos a perder tantos diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores, lo que sea. Lo que no vamos a perder en este partido son los principios, los valores, la ética y las razones por las que luchamos. Yo creo que la población está cansada de la forma tradicional, indolente en la que se ha hecho política y que eso ha generado un fenómeno dentro de Morena y un fenómeno alrededor de Andrés Manuel López Obrador, porque de verdad ha sido un fenómeno lo que ha sucedido y de todas las edades. Andrés Manuel salía a decir, bueno, resulta que soy el candidato de mayor edad, ¿no? Entonces, también el de mayor experiencia.
pero el que tiene a todos los jóvenes con él. Y efectivamente todos los jóvenes atrás de Andrés Manuel López Obrador. Y teníamos dos candidatos que eran más jóvenes y uno súper joven que no lograba convencer a los jóvenes. Es algo impresionante, algo así como que maravilloso, porque mucha gente creyó que Andrés Manuel solamente convocaría o convencería a los adultos mayores. No, eran las mujeres, eran los jóvenes, eran todos, en una forma impresionante. Nosotros podemos presumir que en Morena tenemos el mayor número, bueno, yo creo que todos los intelectuales de México están en Morena. Y ahí hay equipos que encabeza Héctor, que han trabajado y han participado en forma voluntaria con nosotros. Ustedes no saben, es algo maravilloso porque yo vengo de ser empresaria, pero no soy la única que soy voluntaria. En Honestidad y Justicia, por ejemplo, Héctor también es voluntario. Todos los que forman parte de Honestidad y Justicia no reciben un sueldo. Cuando digo que somos voluntarios es porque no recibimos un sueldo, ni viáticos, ni gastos, ni nada, y que estamos en esto muy comprometidos porque creemos en ello, no porque nos van a pagar un buen sueldo. Estamos trabajando exactamente por ideales, por principios. Y yo creo que efectivamente trataron de acabar con Morena. ¿Saben por qué no pudieron? Porque ni siquiera nos entienden. Ellos no pueden entender que en este proyecto existe un conjunto de idealistas, soñadores, que creen en las utopías, que están decididos a defenderlas, que defendemos a los demás, que nos peleamos, que estamos dispuestos a hacer todo por el bien de los demás. Entonces, es muy difícil que puedan hacer algo con nosotros porque ni siquiera nos pueden captar. Y pues decir, soy martiana y entonces a menudo pues no puedo evitar hablar de Martí. José Martí decía que hacer es la mejor manera de decir. Y yo creo que Andrés Manuel ha sido con hechos, ha sido con el hacer diario que ha convencido a la gente. Lo han investigado. No hay un político más investigado en el mundo que Andrés Manuel López Obrador. No le han encontrado una falla, una falta, un acto de corrupción, nada, absolutamente nada. Es alguien de quien podemos hablar sin peligro, sin angustia de que no le vayan a encontrar y entonces qué papelón voy a hacer. No, puedo hablar tremendamente. Se hicieron unos foros que una de las principales televisoras de México nos invitaba a los presidentes a debatir. Y yo normalmente iba sin nada. Y ellos llevaban cartulinas, ¿no? Entonces presentaban sus cartulinas a la prensa, así para que vieran lo que decían y atrás decía lo que tenían que decir. Y yo no llevaba nada, agarraba la hojita para apuntar lo que tenía que contestar. Y me di cuenta que de verdad no traían con qué hablar, con qué pelear. Yo podía rebatir todo lo que quisiera y salíamos adelante. Entonces decía, mucha gente decía, ay, eres muy buena en el debate. Y decía, no, traigo muy buen proyecto, traigo un candidatazo, los otros están perdidos. Se peleaban entre ellos que si la estafa maestra, 1,000 y tantos millones de pesos, que si el lavado de dinero, que no, era una cantidad de cosas. Y yo estaba como juez de línea, nada más viendo quién acusaba más a uno, al otro, no sé qué. ¿Saben de qué nos acusaron a nosotros? Andrés Manuel planteó que se creara una constitución moral. Porque ya hay un antecedente en México, un intelectual hizo la cartilla moral de Alfonso Reyes, y él planteaba lo mismo diciendo, necesitamos recuperar los valores, necesitamos el amor a la familia, el amor a México, el orgullo, la dignidad, el honor, todo eso tiene que recuperarse, tiene que revalorarse, tiene que haber una posición distinta donde la gente pues, realmente no le digas corrupto y no pasa nada, ni sienten, se les resbala. Entonces teníamos que cambiar todo eso. Entonces, mientras ellos se acusaban uno al otro de la corrupción y el lavado de dinero, y yo pues, observaba, de repente quieren acusar a Andrés Manuel. ¿Cómo se le ocurrió proponer una constitución moral? Imagínense si no era fácil defenderse. Pues estaba regalado al lado de ellos, ¿no? Eran cosas así. Luego, en México existe, tienes que presentar tu declaración, se llama 3 de 3. Esta declaración plantea que presentes todo lo que tú, o sea, tu declaración de impuestos, tu declaración de bienes y tu declaración de conflicto de intereses, si en algo te afecta.
Y yo estoy de acuerdo en esos tres, menos en que en este momento te digan que lo pongas en las redes sociales, porque obviamente por tema de seguridad es muy peligroso. Pero bueno, Andrés no tiene problema al respecto y obviamente lo presentó en todo. Y entonces decían que estaba mintiendo, que no podía ser así, porque, y yo siempre, ¿por qué dicen que miente? Porque no puede ser que haya alguien que no tenga tarjeta de crédito en este país. Más de la mitad de la población no tiene tarjeta. Pero ¿cómo no tiene cuenta de inversión? Pues no tiene cuenta de inversión. Entonces era un tema, de verdad, cuando los oías, te dabas cuenta lo lejanos que estaban de entender o de conocer al país. Bueno, uno de los candidatos hasta hacía anuncios en inglés y en francés para que vieran qué buena pronunciación tenía. De ese tamaño. Entonces, bueno, yo espero que un día el doctor Díaz Polanco escriba todo lo que hemos vivido, porque en verdad han sido casos muy, muy interesantes. Y fue de verdad muy gratificante todo lo que sucedió y la forma en la que la gente se volcó. Una vez me dije, en el segundo debate presidencial me dijo el presidente del INE, oye, Morena no está presentando sus declaraciones. ¿Cómo? Y por fiscalización te ponen unas multas tremendas y nosotros estábamos aterrorizados y sí teníamos contadores y habíamos decidido no gastar en nada, pero en eso sí. Entonces, bueno, yo le dije, no puede ser, discutíamos, él decía que sí, bueno, dame una cita para que vayan a ver. Yo regreso, hablo con el encargado del área de cuentas de Morena y le digo, Alejandro, que no has presentado las declaraciones, que no has subido para fiscalización, no, todo está subido. No, me dijo, no, bueno, pues yo ya les arreglé una cita para que vayan ustedes y aclaren. Nos ofrecieron disculpas y lo que nos dijeron es que lo que no imaginaban es que estábamos gastando tan poco, que era tan poco lo que gastábamos que creían que no estábamos subiendo la información. Realmente estábamos gastando poco en todo este tema. Luego nos hicieron una investigación para ver si mandábamos a hacer camisetas y todas estas cosas que se regalan en las campañas, porque dijeron, de alguna manera se deben estar gastando el dinero o deben estar haciendo algo. Nosotros gastamos menos del 45% de lo que teníamos autorizado gastar, siendo un partido chiquito. Los otros gastaron de lo que tenían autorizado gastar, que era muchísimo. En un caso creo que era el 80 y tantos y el otro era pues, más cercano al 100, ¿no? Entonces había diferencias en los gastos. Y hubo un grupo de jóvenes que se acercaron y me dijeron, Jacob, no me acuerdo si me decían presidenta, no sé cómo, pero se acercaron para decirme que habían hecho unos diseños de camisetas para que, yo le dije, pero nosotros no gastamos en camisetas. No, para que lo suba a las redes y la gente se pueda hacer sus camisetas y entonces tengan para todos los gustos. Y yo honestamente pensé, ¿eso quién va a andar haciéndose su camiseta? Eso es una locura, no puede ser, pero por cortesía eran tan entusiastas estos jóvenes que yo le dije, está bien. Vamos a subir un tweet y entonces con las camisetas puestas y lo comentamos y ponemos la página para quien quiera baje sus camisetas y las imprima solos. Me llevé la tremenda sorpresa porque me encontraba jóvenes por todos lados con esas camisetas, con toda la variedad. En verdad se hizo un movimiento que ellos le llamaron, también me lo regalaron, que dice AMLove. Pero entonces empezaron el movimiento ese de los AMLO lovers o los AMLovers y era algo impresionante. Esta que traigo aquí también me la regalaron, pero eso lo hizo la gente. Entonces también investigaron lo de las camisetas y encontraron y dijeron que somos el único partido que efectivamente compra sus propias camisetas, nuestra militancia, porque ni eso les regalamos, ni eso les damos. Es algo así muy especial. Luego Andrés Manuel también planteó un día, vamos a firmar acuerdos de unidad. Y vamos a firmar acuerdos de unidad, íbamos a cada estado e invitábamos a la gente que quisiera trabajar por el bien de México y la transformación, el cambio verdadero. La cantidad de gente que subía era impresionante. Gente de otros partidos, intelectuales, jóvenes, sociedad civil, de todos lados, llegaban y firmaban. Y entonces Andrés Manuel decía, somos un partido abierto, bienvenidos todos los que quieran luchar con nosotros, y así hemos ido al respecto. Y claro, lo único que sí podemos decir, muy claro, estamos en contra del neoliberalismo, al 100%, nos ha hecho demasiado daño. Y entonces,
mucha gente se sumó, mucha gente vio y creo que pudimos demostrar que si Andrés iba a gobernar para todos, pues por supuesto que aquí cabían todos. Dentro de las iniciativas, para terminar, que está planteando, en México no puedes juzgar al presidente en funciones, bajo ninguna circunstancia. Dentro de las iniciativas que ha planteado Andrés, para empezar con esto, está el tema del plebiscito y la revocación de mandato. Entonces, a los 3 años se va a hacer el plebiscito ya por ley para que, si la gente está de acuerdo y lo aprueba, se queda y si no, se va. Él lo hizo como jefe de gobierno. Voy a decir que cuando él fue jefe de gobierno ganó con menos del 40% y a la primera prueba traía más del 90% de reconocimiento. Creemos que le va a ir igual, pero creemos sobre todo que es muy importante que ya se establezca y que se pueda juzgar al presidente en funciones. Si se puede juzgar al presidente en funciones por corrupción, otra que se vuelve delito grave es la compra de voluntades, la manipulación dentro de los esquemas electorales, porque hoy todavía en México se compran mucho los votos y queremos evitar todo eso. Entonces eso también va a ser una modificación de ley. Entonces, pues estamos convencidos de luchar sin tregua en contra de la corrupción, de trabajar en una forma austera. Nosotros estamos marcando una diferencia muy importante. Los políticos se suelen llamar funcionarios públicos. Para nosotros hay mucha diferencia. No queremos que se llamen funcionarios públicos, queremos que se llamen servidores públicos, que estén comprometidos en servir a la sociedad, al pueblo, para que las cosas funcionen en una forma distinta. Nosotros, voy a decir, yo traigo aquí mis estatutos, que siempre los traigo en la bolsa y que siempre recomiendo a nuestros compañeros que lo lean, porque viene ¿por qué luchamos? Porque aquí están las cosas más sencillas y más básicas de lo que hacemos. Y aquí hay una frase que me encanta y que le decía hace un momentito, Héctor, que me la marcara, que dice que nosotros asumimos que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Nosotros eso queremos, que el poder se ponga al servicio de los demás, hacer un gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Eso queremos la democracia participativa en forma importante. Queremos una nueva forma y vamos a revisar todas y cada una de las dependencias, quitar todo lo que no haga falta. Es un gran honor tener a esta distinguida político salvadoreño en nuestra mesa presidencial. Muchas gracias. Bueno, y vamos a recibir ahora al distinguido doctor Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Movimiento de Renovación Nacional, Morena. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por la invitación y a ustedes porque aún se mantengan en sus sillas y estén presentes. Yo voy a tratar de ser un poco más sintético, porque lo que quisiera hacer es ofrecerles algunos elementos para reflexionar en torno a lo que implica la novedad de Morena en el panorama político latinoamericano. La pregunta es pertinente si partimos, por ejemplo, de la punta del proceso, es decir, si partimos de los logros de Morena en la última elección en México. Miren ustedes de qué se trata. Se trata de que una organización formada apenas 4 años antes fue capaz de destruir prácticamente el régimen político más autoritario, más sólido y más difícil de combatir de toda América Latina, además del más viejo de América Latina. Y lo hizo de la manera más demoledora que pueda imaginarse. Se trata de que prácticamente todo lo que estaba en juego fue ganado por Morena de manera abrumadora. Estamos hablando de que de 32 estados, como sabemos, México es un
régimen federal con estados independientes, soberanos. De 32 estados que componen la federación, los Estados Unidos mexicanos, que es su nombre oficial, de 32, Morena ganó 31 estados. Es decir, solo un estado fue ganado por la oposición, no por el PRI, sino por el PAN, que es la zona del Bajío de México, el estado de Guanajuato, una zona históricamente conservadora desde el siglo XIX en México. Un solo estado. De prácticamente los municipios, Morena ganó prácticamente todos los municipios. Las gobernaturas de los estados puestas en juego, en este caso, que fueron 9, de ellas 5 ya fueron ganados por Morena y hay un estado más en disputa, de tal manera que ganó más de la mitad de las gobernaturas de los estados. La Ciudad de México, uno de los grandes trofeos de esta elección, puesto que la Ciudad de México por sí sola equivale al tamaño de muchos países, incluso del continente. Estamos hablando de casi un país dentro del país. Fue ganado por Morena arrasando en las elecciones. Morena ganó la mayoría en la Cámara de Diputados, ganó la mayoría en la Cámara de Senadores. Es decir, prácticamente arrasó con el sistema. El PRI, que era el partido ganador en todas las elecciones, el invencible, el irrefrenable, el que parecía eterno, en la Cámara de Diputados ya no tiene el primer lugar, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, sino el quinto lugar. En la Cámara de Senadores apenas tiene existencia y en ambas cámaras Morena tiene la mayoría. Le voy a dar un último dato de los últimos días. Andrés Manuel ganó con el 53 punto y pico de los votos en la elección. Y en una encuesta que se hizo hace una semana por la encuestadora Mitofsky, una encuestadora muy prestigiada, subió en aprobación al 64%. Y en una hecha apenas hace 2 días, Parametría, otra empresa muy prestigiada, Andrés Manuel ya alcanza la aprobación del 74% de la población. Esto quiere decir que antes de tomar posesión es probable que Andrés Manuel tenga el récord de ser el presidente que tiene cerca del 80% o más de la aprobación. Lo que hay que explicar es esto. Esto es lo que hay que explicar. Esto es lo que hay que entender. ¿De dónde salió esto? Hay una explicación que están utilizando los medios de información internacionales y también los medios mexicanos, porque es lo único que da racionalidad y tranquilidad espiritual en términos del acontecimiento que ocurrió. Es decir, ¿cómo explicarse esto? La idea es explicarlo a partir de un fenómeno que se acerca mucho a lo natural, es decir, aquello que es de inmediato y pasajero y que podría explicar incluso un retorno a la situación anterior. Me refiero al intento de explicar lo que pasó a partir de la hipótesis del hartazgo. Es decir, lo que ocurrió, dicen, es que por casualidad, por buena suerte, Morena y Andrés Manuel se postulan en un momento en que el pueblo mexicano está harto del sistema, está muy enojado con el sistema y por tanto vota por la oposición. Es una especie de castigo al PRI, al PAN y a los demás partidos del sistema, y eso explica la situación. A mí me parece que es una explicación absolutamente falsa y que además no explica lo principal, y que trata de plantear la hipótesis de que así como ocurrió este fenómeno, pasado mañana, o un mes o un año, puede desaparecer. Pero no explica cómo se llegó allí. Sobre todo, oculta lo fundamental, la organización llamada Morena, sin la cual no es posible explicar lo que pasó. Por tanto, hay que rechazar la idea del hartazgo, incluso aceptando que existió algo que podemos llamar hartazgo. Ese hartazgo no fue un fenómeno que estaba allí
y que simplemente operó sobre el proceso electoral. Fue un fenómeno que quizás estuvo allí, probablemente sí estuvo allí, pero que fue construido políticamente. Es decir, el hartazgo fue construido por un movimiento llamado Movimiento López Obradorista y posteriormente llamado Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, que hizo de esa inconformidad, de ese estado de malestar social, un estado de convicción política, un estado de interés en participar y establecer las condiciones de una transformación profunda de la sociedad mexicana. Es decir, no es un fenómeno que influye en el resultado, sino que la construcción de ese fenómeno es parte del resultado. Segundo, porque si no se parte de esta idea, queda en la tiniebla lo que Morena es. De lo que se trata es de haber construido el partido más grande de América Latina y probablemente uno de los más grandes del mundo, en menos de 10 años. Estamos hablando, ya lo dijo nuestra presidenta Jay Korpolensky, de una organización que tiene 3 millones de afiliados, pero tiene 3 millones de afiliados porque hemos decidido que no nos conviene abrir las llaves de las afiliaciones. Si abriéramos la llave de las afiliaciones podríamos tener más de 10 millones de afiliados, quizás más, mucho más, ¿no? No lo hacemos por las razones que ya se indicaron aquí, ¿no? Porque corremos el peligro de ser copados justamente por nuestros adversarios, ¿no? Ahora desde dentro. Pero porque tiene una serie de fortalezas que esperemos que duren y que nos sirvan de pauta también a escala regional. Aquí ya se ha hablado del papel de los partidos políticos en la época contemporánea. Quisiera decir algo muy breve sobre esto. Alain Badiou, que es probablemente el filósofo político más interesante de los últimos tiempos, planteó la hipótesis de cómo había que entender el desarrollo de los partidos, de la acción política como actividad central humana en los últimos siglos. Y él plantea que en el siglo XIX tuvimos el siglo de las revoluciones. Basta que uno estudie un poco el siglo XIX y piense en el 1830, 1848, los años 70, etcétera, hasta culminar la Revolución Rusa como una continuidad de un siglo que fue marcado por estos procesos revolucionarios, estos grandes conmociones que transformaron la faz de Europa y luego del mundo. Dice Alain Badiou que, sin embargo, el siglo XX fue el siglo de los Estados-naciones y de los partidos políticos. También basta echar un vistazo para darse cuenta que ese invento que llamamos Estado-nación del siglo XIX, decimonónico, alcanzó su culminación en el XX y casi llegamos a los 2 centenares de estados en el siglo XX. Pero sobre todo la presencia acompañando la formación de estos grandes estados o pequeños estados de lo que conocemos como partidos políticos contemporáneos. En el siglo XXI, dice Badiou, sin embargo, los partidos entrarán en crisis con tendencia a su rápida desaparición. Y predominará en el siglo XXI, sostiene este autor, los movimientos sociales. ¿Qué es lo que podemos decir al respecto? Recuerdo con la última experiencia latinoamericana y mexicana, que esta tesis, si bien es correcta para el siglo XIX y probablemente para el XX, no lo es para el siglo XXI. Que probablemente la hipótesis de la crisis de los partidos políticos, tal y como lo conocemos, es correcta y se realizará en la extinción de los partidos como los conocemos a día de hoy. Pero que no es cierto que desaparecerá el fenómeno de los partidos para ser sustituido in toto por los movimientos sociales. Que lo que surgirá será, como característico del siglo XXI, un híbrido. El híbrido que estamos llamando en México y que queremos sea la caracterización de Morena, el híbrido
movimientos partidos o partidos movimientos. De hecho, Morena se define como un partido movimiento. Incluso eso tuvimos que decidirlo en elección. Hubo un momento en que un grupo planteaba que necesitábamos convertirnos en partido, entre otras cosas, para poder contender en los procesos electorales. Pero hubo una gran resistencia interna planteando que si nos convertíamos en partidos políticos estábamos condenados al fracaso. Lo que yo creo que sigue siendo una tesis válida. Fuimos a elección porque decidimos las cosas democráticamente. Y de manera abrumadora, 85% ganó la opción de que Morena se convirtiera en partido político. Lo que quiere decir convertirse en partido político en este caso, en realidad es algo muy distinto. No quiere decir convertirse en partido político, quiere decir convertirse en organización política con registro como partido político, que es una cosa muy distinta. Es decir, es adquirir el estatus jurídico-político de partido en el marco de un Estado-nación determinado, en este caso el mexicano. Lo que constituimos en realidad fue un partido o movimiento. ¿Qué quiere decir esto en la época contemporánea? El que no hay posibilidad de hacer política exitosa, y exitosa quiere decir no que ganen elecciones, o no solo que ganen elecciones, sino que sean organizaciones políticas capaces de construir el cambio que necesita la sociedad en la época contemporánea. Y que para lograr eso se necesita conjuntar los elementos virtuosos de los movimientos sociales junto con los elementos virtuosos que puedan tener los partidos políticos, yo creo que sí los tienen, y al mismo tiempo desechar los elementos viciosos o las carencias de los movimientos sociales y, por supuesto, ahora sí con carácter neto, la cantidad de vicios brutales que caracterizan a los partidos políticos contemporáneos. Es decir, crear una organización nueva que conjunte lo mejor de ambos fenómenos. Y eso es absolutamente vital, porque solo de esa manera un partido puede estar construyendo las condiciones de posibilidad para el cambio social en favor de las grandes mayorías de un país, porque solo los movimientos sociales son capaces de captar las necesidades más íntimas y más profundas de las mayorías de un país. Y son al mismo tiempo los movimientos sociales los que dan una base ética novedosa y profunda a los partidos que entonces le pueden permitir realizar sus tareas históricas. Por eso es que yo creo que Morena es un partido de movimiento y en ese sentido lo es. Lo que significa que debe tener varias características. En la época contemporánea, desde luego, en primer lugar, el que sea un partido con un programa, un proyecto de país antineoliberal. Lo sentimos mucho. Sabemos que hay una gran corriente que se enraizó en las últimas décadas en nuestros países de carácter neoliberal, pero lo que hacemos es simplemente someternos a las reglas de la comprobación empírica. El neoliberalismo hizo una serie de propuestas que ha tratado de cumplir y lo ha hecho bastante bien, propuestas en favor de las minorías nacionales. Al mismo tiempo hizo una serie de promesas de mejorar las condiciones de las mayorías y ninguna de esas promesas la ha cumplido. Vea usted cualquier país de América Latina, pero hablemos de México. México es uno de los países más desiguales del mundo. La desigualdad no solamente se mantiene cuando inició el neoliberalismo hace aproximadamente 35 años, sino que se ha ido acrecentando, profundizando, convirtiendo a la sociedad mexicana en un país cada vez más monstruoso por lo que hace a las diferencias entre grupos sociales. Más del 50% de la población del país es pobre, y ya no hablemos de la pobreza extrema. Eso significa la brutal suma de cerca de 60 millones de personas pobres. Mientras la desigualdad aumenta, igual la pobreza aumenta.
Pero no solamente no se ha conseguido cumplir con esta promesa en este campo, sino que además en todos los demás terrenos el neoliberalismo es una verdadera catástrofe para nuestras sociedades. Es decir, en términos sociales, en términos éticos, en términos culturales. Ninguno de los servicios fundamentales que debe garantizar un Estado moderno, incluso posmoderno, ha sido garantizado por el neoliberalismo, es decir, educación, salud, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hablamos de cada uno de estos servicios básicos, estamos hablando de servicios de la cuna a la tumba. Es decir, lo que estamos planteando es que los estados neoliberales son estados Caín, es decir, estados que no se preocupan por el bienestar, por el destino de los otros, que no están construidos para eso. De hecho, a esos estados se les dice que para ser estados adecuados deben desentenderse de las grandes necesidades de sus pueblos, que los estados deben ser cada vez más alejados de esas necesidades, no comprometidos con esas necesidades, que no deben ser prácticamente rectores de nada. Con lo que tenemos que cuando el Estado mexicano era un Estado comprometido, me refiero al Estado posterior a la Revolución Mexicana, comprometido con los intereses de la gran mayoría, en consecuencia se hablaba de rectoría del Estado en la economía y en otros campos. El Estado en México creció a tasas que hoy serían consideradas tasas chinas, de 6-7% de crecimiento anual. Y hoy, desde que se instauró el neoliberalismo en México, hemos crecido a una mediocre tasa del 2%, de tal manera que estamos estancados. Entonces tenemos la situación, tres situaciones en América Latina, aquellos países que no crecen y aumentan la desigualdad, los países que, como México, que ni crecen ni abaten la desigualdad, es decir, ni crecen ni redistribuyen. Y solo unos pocos estados en América Latina, el más destacado a mi juicio, no solo por esta razón, sino por muchas otras, es el caso de Bolivia, que hace algo que los organismos mundiales neoliberales dicen que es imposible de hacer y nos recomiendan no hacer. Lo que dicen es, no, usted no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, usted escoja. Es decir, usted, si quiere crecer, crezca, pero no redistribuya. O redistribuye o crece. Y la redistribución aplácela para después, para que vaya trasminando, la teoría del goteo, ¿no? El único país que en América Latina crece y redistribuye al mismo tiempo es Bolivia. Es una maravilla. Reconocida no por mí, reconocido por los organismos internacionales. Otra vez va a tener una tasa de crecimiento extraordinaria y sigue redistribuyendo. Es decir, creando condiciones de justicia social. Pongo este ejemplo porque es un caso que ilustra que sí es perfectamente posible lograr ambas cosas al mismo tiempo, crecer y crear condiciones de justicia social. Un partido, movimiento, tiene que recoger estas pulsaciones de la sociedad. Debe crear una organización poderosa enraizada en la organización popular. En México construimos a Morena a partir de un trabajo casa por casa. Lo dijimos en alguna ocasión en broma, después se convirtió en realidad. Debemos de una manera provisional adscribirnos a los testigos de Jehová. Y ese resultó realmente el método más eficaz y más exitoso. Casa por casa y entregando nuestro periódico Regeneración, ¿no? Regeneración, como aquí se indicó, era el periódico de los Flores Magón, que fueron héroes de la Revolución Mexicana. ¿Por qué es tan importante esto? Porque, y con esto voy acercándome ya al final, porque un partido movimiento tiene que estar fundado en la piedra angular de una concepción ético-política de nuevo tipo. Y esta concepción ética política incluye elementos
fundamentales que implican principios y rechazo de una concepción pragmática. Si ustedes observan a los partidos políticos contemporáneos, no solo en América Latina, pero fundamentalmente en América Latina, para este caso nos interesa constatar que el comportamiento político se funda en concepciones absolutamente pragmáticas. Cuando estábamos hablando ahora de pragmatismo, estamos hablando de una concepción teórico-filosófica, política, que no significa no ser prácticos. Por supuesto que ser prácticos es muy recomendable, ¿no? Pero ser pragmático no es ser práctico. De lo que estamos hablando es de una concepción de la vida, una concepción del hacer político que cree que puede hacer dos cosas, que sintetizó muy bien a mitad del siglo pasado Horkheimer cuando escribió sobre el pragmatismo. Él decía, dos cosas caracterizan a los pragmáticos. En primer lugar, el intento de separar la actividad política en cada momento de los procesos históricos, separar historia de realidad contemporánea en cada caso. Yo creo que ese es el gran error que han cometido los partidos políticos en los últimos tiempos y en algunos casos exitosos. Si uno examina el fenómeno, encontrará que tiene que ver con el hecho de que han sabido enraizarse en los procesos históricos. Es decir, no hay manera de tener éxito político si no devela uno sus fuentes históricas de inspiración. Por eso Morena es un partido que constantemente está haciendo referencia a la historia mexicana y a sus personajes epónimos, particularmente desde la independencia. Juárez, Hidalgo, Morelos son nuestros referentes. Juárez, como el prócer que recupera la independencia nacional, los héroes de la Revolución Mexicana, Zapata, Villa, Madero como el apóstol fundamental de la democracia, que son todos referentes fundamentales para nosotros. Nos inspiramos en nuestros próceres, en nuestros grandes personajes que han construido los grandes momentos de la historia nacional mexicana. Hago un paréntesis, por cierto, esto es lo que hace tan ridículo y absurdo las campañas que se hicieron para tratar de vincular a Morena y Andrés Manuel con el proceso de algunos países de América Latina, particularmente de Venezuela. Lo que se difundía era la idea de que México, y Morena en particular, y algunos de los dirigentes, intentábamos convertir a México en algo así como Venezuela, queriendo llevar el modelo de Venezuela a México. Es una cosa absurda. Yo fui personalmente víctima de esta campaña. Es absurdo porque nosotros jamás hemos pensado en otra fuente de inspiración que no sea mexicana y netamente mexicana. Nos daría verdaderamente grima pensar en un modelo que va uno a tomar de un país para aplicarlo en otro. No solo porque es incorrecto, sino por una razón más sencilla. Es imposible. Nadie ha podido hacer eso porque no se puede hacer eso, ¿no? Entonces, la referencia histórica, la dimensión histórica, es un elemento fundamental. El segundo elemento, más grave aún, es el de la confusión de medios y fines. Los pragmáticos piensan que cualquier medio es un medio adecuado para conseguir cualquier fin. Y en realidad lo que demuestra la historia, y sobre todo los éxitos políticos, es que las cosas marchan bien cuando los medios se adaptan a los fines. Que ningún fin, justifica los medios, sino que el fin determina o debe determinar los medios adecuados para esos fines. El hecho de que se actúe de manera pragmática ha sido la razón de los fracasos que hemos tenido en los últimos tiempos. Esto determina una serie de prácticas políticas que son novedad en Morena. Voy a hacer referencia para concluir ya, para no extenderme, a un elemento fundamental, que es el de la insaculación en Morena.
insaculación. Hay una pequeña confusión que se ha exacerbado últimamente en la izquierda latinoamericana de suponer que las ideas de mérito son particulares de las tendencias progresistas y particularmente de algunas tendencias de izquierda. Yo creo que eso es absolutamente equivocado. La izquierda debe ser antimeritocrática. La meritocracia es absolutamente conservadora. La izquierda, por tanto, no debemos ser meritocrática. Eso hay que discutirlo porque es largo y complejo, pero nosotros lo tenemos muy claro en términos de lo que nos proponemos. Nos proponemos crear un sistema que abra lo más posible las oportunidades de participación política de la población. Y en ese sentido, queremos que puedan participar, siendo, por ejemplo, teniendo la oportunidad de ser senadores o diputados o gobernadores, no solo las clases medias formadas, que tienen el mérito de tener formación de cualquier tipo, sino que las amas de casa, los obreros, los campesinos, los indígenas, puedan ser diputados, puedan ser senadores, y que esa es la única condición bajo la que construiremos una nueva forma de hacer política. Y como en todos los casos, intentamos predicar con el ejemplo, y así lo hemos hecho. Ahí es donde entra la insaculación, es decir, si ustedes quieren llamarlo en términos simples, la rifa, la tómbola. Para un sector de nuestros candidatos, particularmente los que llaman en el sistema político electoral mexicano plurinominales, actuamos por insaculación. Sorteo, que da iguales oportunidades a un doctor en sociología que a un campesino que incluso cultiva la tierra. Entonces, usamos un proceso doble. El primer proceso es el de que en cada asamblea los asambleístas no escogen un candidato para ser senador o lo que sea, o diputado, sino escogen 10. Y otra vez, equidad de género. En Morena se aplican todos los principios. Si tenemos un principio, lo aplicamos. Si no, ¿para qué sirven? Sino para aplicarlos. Entonces, se escogen 10, 5 hombres, 5 mujeres. Esos escogidos en las asambleas, es decir, la asamblea decidió ya que esos son los 10 mejores desde su punto de vista. Una vez escogidos, entran a la tómbola, entran al proceso de insaculación y se sacan desde allí los que van a ser nuestros candidatos a los puestos de responsabilidad electoral. De tal manera que esto ha permitido que en Morena existan, desde luego, muchos doctores prestigiados, pero también que existan amas de casa que son diputados y sobre todo jóvenes. Nosotros tenemos los diputados más jóvenes del país y los senadores más jóvenes del país, porque hemos aplicado también el sistema de insaculación. Alguna gente dice que eso es una cosa extraña y que no tiene nada que ver con la democracia. Solo que da la casualidad que a la sociedad que le atribuimos la virtud de haber inventado la democracia, los griegos iniciaron su proceso democrático no con elecciones, sino con insaculaciones. Así que la esencia de la democracia, contrario a lo que se cree, no es la elección. La esencia de la democracia es la insaculación. Tan es así que los griegos inventaron un aparato para la insaculación en sus procesos de elección democrática. Es decir, lo que hemos hecho entonces en Morena es tomar este antecedente primario que viene desde los griegos y combinarlo con la elección directa. Primero elección de 10 y luego se aplica la insaculación. De otra manera, no hay posibilidad de establecer terreno parejo
para la elección democrática. Y esto yo creo que es una de las fórmulas que ha tenido más éxito en el funcionamiento de Morena. Concluyo con el tema tan mencionado aquí de la ética. El último elemento que yo pondría como definitorio de Morena es el intento de aplicar a rajatablas los principios ético-políticos que están contenidos en nuestros documentos básicos, particularmente en los principios y en el estatuto. Para eso se creó esta organización interna, el órgano jurisdiccional de Morena, que vigila día y noche que no haya violaciones a los principios básicos de Morena, es decir, que se sigan los criterios éticos. Y eso sí lo hacemos a rajatabla. Cuando nosotros nos preguntan si el propósito es evitar que haya muchas violaciones, nuestra respuesta es que no, que ese no es nuestro propósito. Que nuestro propósito es lograr que no haya ni una sola violación al estatuto que no reciba castigo. No se trata de que haya pocos impunes, es que no haya ni uno puede haber. Si hubiera alguien que violara el estatuto y los principios éticos de Morena y no fuera juzgado y no recibiera una sanción, nosotros consideraríamos que eso sería un fracaso del partido. Segundo, esto se aplica de manera sistemática todos los días. Por ejemplo, este año, en lo que va a esta altura del año, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ya lleva más de 860 casos. 860 procesos. Cada uno de ellos abarca todos los momentos de lo que llaman los juristas el debido proceso. Son citados, se les da la oportunidad de responder, nosotros definimos el día y hora de las audiencias, hay audiencias, y luego se pasa al estado de resolución. Y hay una resolución que define si se incurre en sanción o no. Tercero, eso se aplica en todos los niveles, no solo para los militantes de a pie, también para los altos dirigentes o nuestros representantes en las cámaras. De hecho, el año pasado nosotros expulsamos a 17 legisladores del partido, sobre todo cuando incurren en violaciones que tienen que ver con la equidad de género. No aceptamos en Morena ninguna manifestación homofóbica. Morena se funda en el principio de la pluralidad y la diversidad. Por tanto, no se permite ningún gesto, ni expresión, ni práctica que implique discriminación o implique rechazo del otro. Esto yo creo que ya queda suficientemente explicado y cierro diciendo en un minuto. Queremos que el proceso que ocurre en México tenga impacto en América Latina, al menos respecto a la política exterior de México. Nosotros creemos que los gobiernos que hemos tenido en los últimos tiempos neoliberales han incurrido en un verdadero crimen en su política exterior, porque es violatorio de nuestra Constitución. La Constitución de México establece claramente en el artículo 89, fracción 10ª, que se funda en 3 principios que han estado violando los gobiernos mexicanos, sobre todo en relación con los países de América Latina. Esos principios son la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de los conflictos y sobre todo la no injerencia y no intervención en los asuntos internos de otros países. Y nosotros hemos estado violando esos principios. De ahora en adelante, ya ha sido anunciado por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se aplicará de manera estricta la Constitución de la República y no estará nuestro gobierno interviniendo en asuntos que no le competen y intentando conducir a países que son soberanos en una dirección contraria a sus propios intereses. Son los países, cada uno de ellos, los que tienen que determinar su destino. Así que deberemos contribuir desde México
a que América Latina sea mucho más fuerte, más autodeterminada y sobre todo más integrada. Coincidimos, nos lo decía el presidente de República Dominicana en la reunión que estuvimos ayer. Ayer se manifestó en varias ocasiones en las intervenciones. Estamos en un grave peligro político en este momento por el sistemático esfuerzo realizado en los últimos tiempos para destruir los avances en términos de integración que se habían logrado en América Latina. Se están tomando pasos deliberados y con intención de debilitar a los países de América Latina en su autodeterminación y su independencia, intentando destruir los organismos integradores que se habían construido, tanto a escala latinoamericana como en las diversas regiones del continente, incluyendo Centroamérica, por cierto. De tal manera que tenemos que volver a impulsar los procesos de integración con todas nuestras fuerzas, porque en ello nos va la libertad, nos va la integración económica, el desarrollo cultural y sobre todo la prosperidad de nuestros pueblos. Muchas gracias. Bueno, don Héctor Díaz Polanco, doctor, presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Movimiento de Renovación Nacional Morena, con el tema Honestidad y Justicia para los Nuevos Tiempos en México. Y antes de proceder al almuerzo, vamos a disfrutar de la conferencia El futuro de los partidos progresistas en América Latina. El distinguido señor Hugo Martínez es secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. Pero antes, permítame. Sí, vamos a pedirle al doctor Tirso Mejía Ricard, por favor, exdiputado de la República Dominicana, que nos acompañe en la mesa presidencial. Muchas gracias. Adelante. Muy buenas tardes. Agradezco infinitamente al presidente del Parlamento Centroamericano y a todos ustedes por permitirme compartir con ustedes. Un saludo también al exdiputado que se nos está integrando a la mesa principal. Y bueno, los organizadores me plantearon la siguiente disyuntiva. Me dijeron, mira Hugo, tienes dos opciones. O hablas al final de la jornada de la mañana, que todo el mundo ya va a estar con hambre, o hablas al inicio de la jornada de la tarde, que todo el mundo va a estar con sueño después del almuerzo. Son bromas. Me quedé con la primera. Voy a hablar 10 minutos porque sé que ustedes tienen ya un rato de estar en la agenda y voy a tratar de ser lo más conciso posible en la exposición. En primer lugar, quiero iniciar con esa frase de Heráclito que dice que no hay nada permanente excepto el cambio. Y evidentemente, frente a esa situación estamos los partidos políticos. Y aunque se me ha planteado hablar de los partidos progresistas, creo que es un asunto aplicable a todos los partidos en general. Y es un asunto que si ustedes lo quieren relacionar con la teoría evolucionista y los procesos de selección natural, pues pueden hacerlo perfectamente. Porque de eso se trata precisamente. Si no hay capacidad de adaptación a los nuevos entornos, a la nueva situación, pues lo más seguro es que los partidos políticos como tal o como han sido en algún momento pueden ir desapareciendo. Yo les traía aquí el ejemplo, hablando de evolución, del pingüino emperador. El pingüino emperador ha tenido diferentes adaptaciones en su plumaje, en su fisiología, para soportar esos cambios extremos de temperatura. Pero para no ir tan lejos, hay el perico verde que pone sus huevos en los escabrosos cráteres del volcán Masaya en Nicaragua, y no los pone ahí porque le gusta el riesgo, sino que los pone ahí porque es la mejor forma de proteger los huevos para
la evolución y para la preservación de la especie. Pero ni el pingüino emperador ni el perico verde en el volcán Masaya dejan de ser la esencia que son a pesar de esos patrones adaptativos de su evolución. ¿Qué quiero decir con esto? Que los partidos políticos tienen ese doble desafío. En primer lugar, no dejar su esencia, que podríamos resumirla en sus principios y valores, pero al mismo tiempo con una gran capacidad de adaptación a los nuevos entornos, a los nuevos momentos que se viven en el mundo. Y eso para mí es lo fundamental. Me gusta poner el ejemplo del árbol del bambú, que tiene un tallo muy firme y que difícilmente se quiebra, pero también su follaje es capaz de ser flexible frente a las diferentes tempestades. Entonces, mi punto principal es que los partidos políticos deben de tener esa capacidad de mantenerse firmes a sus principios, a sus objetivos, a sus valores, pero al mismo tiempo siendo capaces de adaptarse a los nuevos entornos, a la nueva situación global que se está viviendo. Y cuando comento esto recuerdo un encuentro de mis tiempos de canciller con el ex ministro de Exteriores de España, García Margallo, que me contaba una anécdota, ¿no? Que había gente que decía, llegaba como muy digna a las reuniones y decía, mira, estos son mis principios. Pero cuando nadie les hacía caso decían, pero si no te gustan, aquí tengo otros. Y eso es precisamente lo que no tiene que hacer un partido político. Y yo siempre digo que para hacer política de derecha, pues están los partidos de derecha. Y para hacer política de izquierda están los partidos de izquierda. Cuando se hacen esos giros bruscos en materia de principios y objetivos, realmente se desdibuja la identidad de un partido político. Pero eso no quiere decir que ese partido no tenga capacidad de adaptación a las nuevas situaciones que estamos viviendo. ¿Y cuáles esas nuevas situaciones que estamos viviendo? Pues tenemos una democracia en América Latina y el Caribe que independientemente si estemos de acuerdo con los procesos, con cómo se hace el muestreo o con las tesis de Latinobarómetro, Latinobarómetro llama a la democracia en América Latina como una democracia diabética, dice Latinobarómetro en su informe de 2017. Y dice Latinobarómetro que la llama así porque hay un declive paulatino, pero no de shock siempre, de una serie de indicadores vitales de la democracia. Y dentro de ese declive paulatino, de esa serie de indicadores vitales de la democracia, está la robustez y la fortaleza de los sistemas políticos y dentro de los sistemas políticos de los partidos políticos. Y evidentemente que hay varias teorías, pero hay dos principales. Hay una que dice, rompamos con el sistema político, destruyamos el sistema político y construyamos sobre las cenizas un nuevo modelo político. Esas teorías se han puesto en práctica. Para no mencionar ningún ejemplo tropicalizado, les voy a mencionar el ejemplo de Egipto. En Egipto, los movimientos ciudadanos, las redes sociales, prácticamente derrocaron a Mubarak, el expresidente de Egipto. Pero, ¿qué pasó inmediatamente después? Mi percepción es que no supieron qué hacer y de inmediato llegaron los hermanos musulmanes al gobierno, una visión totalmente extremista del Islam. Entonces, es bien delicado arriesgarse a jugar con esa teoría de tumbar todo el sistema político y construir sobre las cenizas. Porque la medicina algunas veces resulta peor que la enfermedad. Y lo que sucede es que se da una proliferación de movimientos populistas, de movimientos extremistas que realmente no consolidan el sistema democrático de un país o de una sociedad determinada. Entonces, como comprenderán, evidentemente yo estoy por el tema del cambio, de la adaptación que los partidos políticos deben hacer
a los nuevos tiempos que estamos viviendo. Y no solo es una adaptación al tema de pasar de la comunicación tradicional a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Es una adaptación que va más allá y que el punto central yo lo resumiría de la siguiente manera. Queremos los partidos políticos progresistas o los partidos políticos en general ser partidos movimientos o ser partidos monumentos. Porque si queremos, podemos construir un monumento muy bonito a la historia del partido, etcétera, pero si el partido no se adapta a ser un partido movimiento vinculado a los intereses, a las necesidades y a las aspiraciones de la gente, seguramente el partido estará condenado a estar débil o a morir en el intento. Y entonces yo les comento rápidamente una experiencia que hemos tenido en un proceso interno de nuestro partido político. En ese proceso interno yo planteé lo que a mi juicio eran las 7 claves de la victoria. Y sigo creyendo en esas 7 claves de la victoria. Pero para mí la primera clave y la fundamental es la cercanía que un partido político debe de tener con la gente. Siempre he dicho, entre más cerca estemos de la gente, más cerca vamos a estar de la victoria y más cerca vamos a estar de un buen gobierno. Entre más lejos estemos de la gente, pues más lejos vamos a estar de la victoria. Y estar cerca de la gente en nuestros círculos no significa que nos sentemos y digamos sesudamente, ya sabemos lo que está pensando la gente porque leímos tales o cuales encuestas. Recordemos que siendo políticos y funcionarios, un buen porcentaje de nuestro tiempo lo invertimos o lo gastamos, como lo quieran decir, en hablar con otros políticos y funcionarios generalmente de nuestro mismo partido. Y en esos esquemas siempre está aquellas personas que nunca quieren dar la mala noticia, quizás se acuerdan de lo que pasaba en Roma con los mensajeros que llevaban una mala noticia, y entonces van creando como una burbuja en la cual se le va diciendo a uno que todo está bien, que la gente está respaldando, que la gente nos está siguiendo, que la gente está satisfecha con la gestión, etcétera, etcétera. Y eso es lo peor que puede ocurrir en un partido político y lo peor que puede ocurrir en un partido político progresista. Porque si no se está cuestionando, si no está claro de esa máxima que mencionaba al principio, que lo único permanente es el cambio, difícilmente ese partido político va a seguir siendo fuerte y va a seguir existiendo. Yo no quiero hablar en detalle de los otros 6 puntos de las claves de la victoria, pero lo que les quiero decir es que ese elemento de cercanía con la gente es un elemento fundamental y nosotros tendemos a confundir la cercanía con la gente con lo que nosotros creemos que la gente y que la población está pensando. Quiero decir algo más también respecto a cómo es nuestro espacio de participación de la gente en las nuevas formas de comunicación o las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Usualmente nos conformamos a veces con contratar una empresa que lleve las cuentas, que lleve bots, que lleve trolls, les dicen en El Salvador, y realmente esa gente en la práctica no existe. Y volvemos a lo mismo. Si no son gentes reales, si no hay un crecimiento orgánico en las redes sociales, pues nosotros podemos ser el fenómeno de moda, pero no tenemos el respaldo concreto de la población en el territorio. Entonces mi punto es que el desafío fundamental sigue siendo cómo cada partido político se comunica, cómo cada partido político interactúa con la gente y cómo cada partido político desde esa comunicación, desde esa interacción, le ofrece soluciones a la población. La población no está en este momento en las encuestas hablando de las antípodas ideológicas. La población está hablando más de cuáles son las soluciones que le ofrece
cada una de las alternativas políticas que hay en nuestros países. Yo les quiero hacer un llamado a todos y a todas, porque aquí está la esencia de la participación en los partidos políticos, que hagamos un esfuerzo por fortalecer el sistema político en nuestros países y en nuestra región, porque el riesgo de que el sistema político se caiga, de que el sistema político se derrumbe, es demasiado grande en comparación con los potenciales beneficios que podamos tener. Pero para eso, para fortalecer el sistema político, cada uno de nosotros tiene que cambiar, cada uno de nosotros tiene que buscar la adaptación de su partido a las nuevas circunstancias, sin que eso signifique renunciar a los principios y objetivos originales de cada uno de los partidos. Y lo digo con respeto, siendo un hombre de izquierda, pues es lo mismo para los partidos de derecha, que en esa turbulencia, en esos momentos en los cuales no se logra encontrar el camino, a veces se hacen esos giros bruscos, y lo que hace esta situación es minar aún más la confianza en los partidos políticos y en el sistema político. Yo les digo, en ese proceso electoral interno, afortunadamente logramos que el nivel de participación de la militancia en ese proceso electoral interno, que había venido siendo en los últimos años de un 53, de un 54%, sobrepasara el 70% de la participación de la militancia en el proceso electoral interno. Y el apoyo a mi persona fue de más del 72% de la militancia de mi partido. Pero yo estoy consciente que encarno ese sentimiento, no solo de descontento, ese sentimiento de rebeldía, ese sentimiento de reclamo de la gente que requiere una mayor atención. Y ese sentimiento de los sectores históricos de mi partido también, que recuerdan que siempre es necesario fortalecer ese vínculo histórico del partido con postulados esenciales que siempre tuvimos, como la justicia, la solidaridad, la lucha por la democracia, etc. Entonces estoy frente a un gran desafío. Creo que si estuviera aquí en el Parlamento centroamericano, como era cuando secretario general, o como era en los tiempos que asumía la Cancillería, pues estaría conversando de otra manera con ustedes. Pero ahora estoy tratando de llevar a la práctica esos postulados que planteé en el proceso electoral interno en los que creo. Los partidos políticos o se adaptan o se mueren, pero eso no significa que tengan que renunciar a sus postulados esenciales, a su base histórica de principios y objetivos. Así que hay que hacer una acertada combinación de la firmeza de ese tallo del bambú que está alrededor de los principios y objetivos de cada partido, con la flexibilidad del follaje, que significa cambiar los métodos y estilos de trabajo, los métodos y estilos de lucha, modernizarse, revitalizarse, sin perder la esencia que tiene cada uno de los partidos políticos. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. El ingeniero, sí, déjeme despedirlo, ¿verdad? No despedirlo, yo, sí. Bueno, despedirlo. Sí. El ingeniero Hugo Martínez, del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, candidato presidencial por El Salvador en estas elecciones. Quiero, antes de hacer la pausa para el almuerzo, quiero destacar la presencia aquí entre nosotros del presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, el doctor Luis Shecker, para el que pido un aplauso, por favor. Y quiero decirle que esta tarde tenemos la intervención del doctor Rolando Araya, quien fue candidato presidencial costarricense y uno de los líderes del pensamiento socialdemócrata en América Central y en América Latina, así como también del expresidente Leonel Fernández a las 4 de la tarde. Así que los esperamos a todos. Tenemos, distinguidos invitados, 1 hora para el almuerzo. DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sun.
사랍시도 네가 아니랍시도 I want nobody 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 I don't want nobody body I don't want nobody body 난지만 네가 어딘요 네가 어딘요 해줘봐요 Nobody nobody but you I want nobody nobody but you 난 흐르사랍시도 네가 아니랍시도 I want nobody 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 I want nobody nobody but you I want nobody nobody but you 난 흐르사랍시도 네가 아니랍시도 I want nobody 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 난 지원돼 다 행복하게 나 부르리였고 또 부르거리였고 웃음마서 행복한 거야 나 그래도 약속 행복거리 않고 내 위를 그래 간 그만 내 그래 간 그만 말이야 힘들만 기꺼마디 몰라 네가 네 소리 오빠가를 해 Nobody nobody but you I want nobody nobody but you 난 흐르사랍시도